Bienvenidos aventureros a la Fortaleza del Friki. Hoy en otro fresquito día de verano, de los cuales si permaneces 5 minutos fuera en la calle tendrás el privilegio de arder en llamas y convertirte en la antorcha humana. Vamos a hablar de las nuevas pelis que he visto. Sí, porque os traemos dos pelis a falta de uno. Saints and Soldiers 1 y 2. Primero mencionar que hay una tercera parte, pero no la han debido de sacar en este país para variar, porque somos así de especiales, y me enteré de su existencia después de ver las dos primeras, si no también lo hubiera reseñado aquí. Bien, luego, aunque es una trilogía de películas y posiblemente hagan alguna más, cada película es totalmente independiente de las demás, con personajes totalmente nuevos, situaciones totalmente nuevas, escenarios totalmente distintos, etc. Por lo tanto, da igual en el orden que las veáis. No siguen una línea cronológica, es más. La primera transcurre en la batalla de las Ardenas y la segunda transcurre poco después del día D. O sea que no son una saga de películas al uso. Digamos que son una especie como de crónicas de la Segunda Guerra Mundial, por llamarlo así, en diferentes teatros y con diferentes personajes. Bien, lo primero que me llamó la atención es la bajísima puntuación que tienen las películas, teniendo en cuenta que, por lo menos la primera, tiene un montón de premios y nominaciones y ¡oh, qué peliculón! Y la película sorpresa del año tal, no sé qué. Luego ves las puntuaciones en, pues la típica, sí, IMDb, Film Affinity, bla 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 bla, y son poco más que mediocres. Y cuando las he visto, ya he reafirmado de nuevo que no te puedes fiar de esas páginas, porque todas las puntuaciones están mal, están tremendamente polarizadas y no son fiables. Las películas, aunque tienen bajo presupuesto, están muy bien hechas, o sea, el tema de los uniformes, las armas, las secuencias de acción están bien rodadas, o sea, las actuaciones, para ser actores desconocidos y tal, bien. La historia, pues, serán muchos clichés y tal, pero dentro de lo que cabe, pues no deja de ser una historia más de guerra. Sin embargo, a diferencia de otras películas que se centran en, pues, en los combates, la acción o la supervivencia y tal, esta, digamos que se centra en los lazos de los personajes que no se conocen y que de alguna forma tienen que juntarse para sobrevivir y combatir. Bien, ambas películas evidentemente están basadas en hechos reales, pero de momento la primera, con respecto a la segunda, es mucho más. La segunda no deja de ser un día normal en Normandía, como bien dice. La primera está centrada en el acontecimiento de la masacre de Malmedy y sus consecuencias. O sea, la secuencia de Malmedy básicamente implica que durante la operación maldición, la batalla de las Ardenas, se me ha ido el todo, un grupo de soldados alemanes ejecutó a casi 100 prisioneros de guerra estadounidenses en Malmedy. Pues la película empieza con unos cuantos supervivientes de esa masacre que tienen que, pues, volver a las líneas aliadas, pues para sobrevivir. Cuentan con un rifle y 3 balas y su ingenio para apañárselas y cruzar las líneas enemigas. La película va de eso, o sea, se nota que poco presupuesto tienen, pero aún así está muy bien aprovechado. Las escenas están muy bien, o sea, el escenario, las armas y tal, está muy bien. Como he dicho, las actuaciones tienen su gracia, sobre todo la forma que tienen los personajes de acercarse entre sí para conocerse mejor, con sus rifirrafes y tal. Y sobre todo, pues las escenas de acción tienen el puntillo justo para estar bien, o sea, tienen sangre y tal, y eso le da un pequeño valor añadido.
recordemos que en Estados Unidos, por culpa de la mojigatería actual de los tontos de lo políticamente correcto, la película fue calificada como R. Más que nada porque hay sangre y los tíos fuman. Y eso es malo, porque si pones a un tío fumando, ¡oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Los niños se traumatizarán! Y posiblemente los niños que hayan visto esta puta película hayan fumado más cigarros que el actor de la misma. Pero bueno, ya sabemos cómo son estos tontos de lo políticamente correcto. Por suerte, yo diría que mientras que en Estados Unidos la censuraron y la recortaron de forma bastante brutal, aquí hemos tenido la suerte de verla íntegra. Eso está bien. El problema viene que en la segunda parte sí se nota el recorte del nivel de violencia y sangre con respecto a la primera, por cumplir con la agenda de los cojones de lo políticamente correcto para que se la dejen estrenar en más cines, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no deja de ser otra verdadera pena. Bien, como he dicho, la primera pues se centra en eso, en un grupo de soldados que tienen que escapar de las líneas enemigas en las Ardenas. Y en la segunda, digamos que se centra en un grupo de paracaidistas que, poco más que lo mismo, tienen que reunirse con su propia unidad que está en un pueblo de Francia, y mientras tanto se encuentran a un grupo de partisanos franceses y montan así alguna pequeña operación. No voy a decir mucho más, pero bueno. La diferencia con la primera parte es que en la segunda se nota mucho más el presupuesto, porque hay más actores, más escenas de acción, hay más vehículos, hay un Panzer, por ejemplo, en la escena puede ser un Panzer, y en ese sentido pues se nota que hay mucho más dinero por medio, lo cual pues le da un puntito. Lo que se gana por un lado, presupuesto, armas, actores, acción, etcétera, se pierde un poquillo por otro con el tema de nivel de violencia, sangre, etcétera. Pero bueno, no se lo puede tener todo. La película también, evidentemente, se centra en las relaciones entre los soldados, cómo se van conociendo, tiene algún flashback, lo que tal, lo que hicieron antes de la guerra, no sé qué. Esta mención especial a una escena entre el soldado protagonista y un oficial alemán. Esa escena me pareció buenísima. Muy, muy buena. Que la primera también tiene sus escenas muy buenas. Y por cierto, hablando de la primera otra vez, la primera película tiene varios detalles históricos reales introducidos en la historia que, pues, algún avispado se fijará. Voy a comentar solo uno y a ver si alguno más, de cuando la veáis, reconocéis el resto. Hay en una escena donde uno de los soldados está comiéndose algo, un bocadillo, un sándwich, no se ve bien exactamente qué, que está envuelto en papel albal. Luego coge ese envuelto en papel albal y con manualidades, digamos que lo moldea y crea un pequeño ángel de papel albal y lo deja ahí. Un ángel así, una silueta de un ángel con sus alas y tal. Eso es verídico, eso es histórico y eso sucedió de verdad. Un soldado, pues, en cierto momento fabricó un pequeño ángel de papel albal que luego a posteriori fue encontrado por otro y tal. Hay más detalles como ese, pero ya os insto a encontrarlos y averiguarlos por vosotros mismos. Luego también la primera parte, no sé si es porque falta presupuesto o porque lo quisieron hacer así, la escena de acción final, el tiroteo final, por decirlo de alguna manera, no tiene banda sonora. Es más, en la primera película pasa muy desapercibida, pero en esa parte concreta no hay banda sonora, son todo tiros, explosiones y efectos, para, digamos, enfatizar un poco más la tensión del combate. En las otras sí, la segunda película en ese sentido es más convencional y tiene una banda sonora más funcional. Que dicho esto, la banda sonora es la típica, en las dos películas, la típica banda sonora orquestral rollo Medal of Honor, rollo Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, con tarará, tarará, con trompetas y orquestas y tal, que para este tipo de películas le pega, pero que evidentemente te suena mucho de otras obras parecidas, como ya he dicho, tanto en cine como en videojuegos, y por lo tanto cumple muy bien, pero no es una banda sonora que digamos que pasa la historia.
Por lo demás, poco más hay que mencionar. Duran unos 90 minutos de duración cada una, no se hacen largas, no se hacen pesadas y son mucho más interesantes de ver de lo que dice la prensa especializada y las páginas de rankings. O sea, a mí me han sorprendido mucho, me han gustado mucho más de lo que yo creía. Y la verdad es que para ser películas de la Segunda Guerra Mundial con bajo presupuesto y actores prácticamente semi desconocidos, aunque hay alguno que igual suena de algo, pero no sé si es porque es él o porque se parece mucho a otro actor que habré visto en alguna peli o alguna otra serie. Pero bueno, en ese sentido digo, las películas cumplen con creces, están muy bien. Y si eres fan de la Segunda Guerra Mundial o del cine bélico en general, las recomiendo mucho porque cumplen con creces. Es más, la primera la podríamos considerar fácilmente, o incluso la segunda también, como dos spin-off de Hermanos de Sangre largos. Como digo, bien ambientadas, buena acción, el presupuesto ajustado pero bien gastado, banda sonora que cumple con creces para ambientar, las actuaciones muy bien, algunas mejores que otras, ya te digo, la segunda parte, porque ya te digo, no es secuela, la segunda película, la escena entre el oficial alemán y el protagonista es muy buena, esa escena es muy buena. ¿Es cliché? Cierto, porque de todas maneras el título lo dice, santos y soldados, o sea, prácticamente te está vendiendo la historia de que ni los aliados eran los buenazos del universo, ni los alemanes unos hijos de puta, eran soldados todos. Por lo tanto, hay santos, o sea, hay buenas personas tanto en un bando como en otro, del mismo modo que hay malas personas tanto en un bando como en otro, porque son eso, personas. Puede ser muy cliché, vale, no lo niego, pero aún así cumple y perfectamente entretiene con la historia que te quieren contar en las dos películas. Y sin enrollarme mucho más, ya te digo, recomiendo las dos a todo fan de la Segunda Guerra Mundial y del cine bélico en general. Y a la primera le doy un 7,5 sobre 10 y a la segunda parte le doy un 7 sobre 10. Le rebajo un poquito porque, de nuevo, por culpa de lo políticamente correcto, ciertas escenas violentas están muy rebajadas y pierden parte de su carga dramática. Pero por lo demás, películas muy disfrutables, muy entretenidas y muy conseguidas para el poco presupuesto del que disponía su director. Y ahora, en cuanto pueda, veré la tercera parte, que trata de la tripulación de un M-18 cazatanques americano con un oficial, bueno, no sé si es oficial o jefe de tanque afroamericano, y la historia principal se centra en que ese cazador de tanques está asediado por un grupo de 3 Panzers alemanes. O sea, digamos que es la típica historia del gato y el ratón, del cazador cazado, etcétera, etcétera. Recordemos que históricamente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las Ardenas, los altos mandos americanos se dieron cuenta de que tenían falta de hombres brutal, o sea, bien tenían muchas bajas y necesitaban reemplazos rápidamente, reemplazos que no llegaban. Así que, en cierto modo, esa desgracia propició que a los soldados afroamericanos del ejército estadounidense se les valorara más y se les metiera en el frente. Se les dieran armas y uniformes y se los convirtiera en soldados y en tanquistas. Porque antes de eso, como ya sabemos que Estados Unidos en esa época era muy racista, los soldados afroamericanos básicamente eran cocineros, ordenanzas, lavanderos, etcétera, etcétera, etcétera. Mecánicos, fogoneros, etcétera. Pero nunca soldados como tal. Ni siquiera pilotos hasta como digo, el famoso escuadrón de Tuskegee,
que fue el experimento para intentar demostrar que los negros no valían como pilotos de caza. Pues la tercera va de eso, de un oficial afroamericano en un tanque M18 que se tiene que enfrentar con una unidad de 3 Panthers que lo están cazando a él en vez de él cazar a ellos. Y cuando pueda me pondré a verlos, a ver si es una especie de Fury de bajo presupuesto. De momento, lo dicho, recomiendo las dos primeras, sobre todo si os gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí la crítica doble de Santos y Soldados 1 y 2, y nos vemos en la próxima aventura. Que la fuerza os acompañe. ¡Hasta luego, aventureros! ¡Adiós!